¿Alguna vez has escuchado hablar acerca del sexto sentido? Muchas veces esto se asocia solo con las mujeres. Y déjame decirte que no hay nada más alejado de la realidad porque el sexto sentido realmente lo tenemos tanto mujeres como hombres. Así es, esto lo aprendí en El Poder de las Emociones, que es un libro de Esther y Jerry Hicks, donde se nos explica que aparte de los cinco sentidos, tenemos un sexto sentido del cual casi nadie nos habla y nadie nos enseña cómo utilizarlo. Así que en este video te voy a hablar del sexto sentido y cómo el poder de tus emociones y el aprender realmente a gestionar tus emociones te va a llevar a una vida más plena y feliz. Nosotros los seres humanos, pues hombres, mujeres, poseemos un sexto sentido y el sexto sentido es las emociones. Nadie nos enseña a sentir las emociones, a gestionar las emociones y por eso nos hacemos un lío aquí en la cabeza y somos un maremoto de emociones que no podemos controlar. Siempre cuando lloramos se nos dice, no llores, ¿por qué estás llorando? No deberías de llorar. Y realmente eso no es gestionar nuestras emociones. Gestionar nuestras emociones realmente es vivir la emoción del momento, o sea, realmente no negarse a sentir. Muchas veces, a mí me pasó, por ejemplo, cuando perdí a mi papá, yo me negaba a llorar, yo me negaba a sentir el dolor, yo me negaba a sentir eso que me dolía, porque para mí eso era ser fuerte, para mí eso era manejar mis emociones y realmente no lo estaba haciendo, solo me estaba haciendo daño, mucho daño. Las emociones se podrían dividir en dos, o sea, sé que hay muchas emociones, pero se engloban en dos y son las emociones positivas y las emociones negativas. Las emociones positivas son todo aquello que va desde el amor, ¿ok? Y las emociones negativas son todo aquello que va desde el miedo. Y Esther y Jerry Hicks nos explican todo esto en el libro de El Poder de tus Emociones, que te lo súper recomiendo. ¿Qué pasa cuando nosotros no gestionamos nuestras emociones? Y es que les voy a poner un ejemplo. Hay un río y tenemos que nadar en el río. Cuando tú no estás gestionando bien tus emociones, es como nadar en contra de la corriente. Te vas a cansar. Va a llegar un momento en el que te vas a cansar y que no vas a poder más. Pero cuando aprendes a gestionar tus emociones, es como ir en la corriente. Dejarte fluir, dejarte llevar. Y esto aprendí el año pasado, realmente fue para mí un descubrimiento muy bueno porque yo simplemente no podía controlar mis emociones, la mayoría eran negativos. ¿Y por qué se forman las emociones? Pues esto depende mucho de las cosas que estamos pensando. Si nosotros estamos pensando en negativo, nuestras emociones se vuelven negativas. Y cuando pensamos en cosas muy buenas, muy positivas, nuestras emociones están al 100, uno se siente súper bien. ¿Por qué les digo que aprender a gestionar nuestras emociones va a hacer un cambio radical? Porque cuando te niegas a controlar tus emociones es cuando empieza la depresión, la ansiedad y otras cosas que no voy a entrar en detalle aquí, pero antes yo solía estar como en una depresión absoluta por no saber controlar mis emociones y llegué a sentir ansiedad, me dio mucha ansiedad más cuando acababa de hacer lo de mi papá. Yo no sabía cómo gestionar mis emociones, no tenía ni pinche idea de cómo podía simplemente seguir con mi vida. Y descubrir toda esta información me hizo sentir libre en todas las áreas de mi vida. Las emociones negativas realmente no son tan negativas si realmente les prestas atención. Te voy a decir por qué. Cuando tú no tienes idea de lo que está pasando, no puedes hacer nada, no puedes avanzar ni nada porque no tienes idea de lo que está pasando. Pero cuando tienes idea de que algo está sucediendo, ahí puedes cambiar la situación. No sé si me di a entender con esto, pero les voy a explicar. Nuestro cuerpo físico es como la punta del iceberg.
es lo que todos los demás ven, pero por dentro nadie nos mira, nadie mira qué emociones estamos sintiendo. Pero es increíble, cuando tú te sientes triste por dentro, se nota, se nota. Y cuando tú te sientes feliz por dentro, también se nota por fuera. Entonces, yo me di cuenta de muchas cosas físicamente hablando de mí, que yo decía, ¿por qué me veo así? ¿Por qué me veo así? Entonces, cuando uno nota realmente, como digo, la punta del iceberg, si lo de afuera está mal, entonces quiere decir que lo de adentro también. Entonces me empecé a cuestionar muchas cosas acerca de mí, de cómo me sentía, de cómo me veía, y empecé a descubrir ciertas cosas que estaban en mi subconsciente. Y cuando tú detectas esas cosas subconscientes, es necesario trabajarlas en ese momento. Aprendí una técnica que está siendo muy conocida en Estados Unidos ahorita. Es la técnica del EFT, Emotional Technique Freedom, que es como técnica de liberación emocional. Y para que esto funcione, realmente tiene que haber como un desequilibrio emocional. ¿Qué es un desequilibrio emocional? Cuando te dan ganas de chillar, ese es el desequilibrio. Cuando estás súper enojado, ese es un desequilibrio. Cuando estás sintiendo la emoción en ese momento, ese desequilibrio es mágico. Yo siempre le digo a mi novio y a mis amigos, nunca hay que dejar pasar un buen desequilibrio. ¿Por qué? Porque ese es el momento justo en el que la raíz está a flote y puedes arrancarla y ya. Entonces, la técnica del EFT consiste en liberar las emociones guardadas en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene memoria. Entonces, si algo te pasó hace 10 años, hace 5 minutos, nuestro cuerpo guarda todo eso. O sea, y ahí descubrí la importancia de manejar mis emociones. Cuando comencé a practicar esta técnica del EFT, realmente noté un cambio súper grande. Y yo dije, wow, todo el mundo debería de conocer esta técnica porque es súper poderosa. Y una de las cosas que también me ayudó a sanar, aparte de sentir la tristeza que había sentido por la muerte de mi papá, también pasé sucesos de que me despidieron, pasé por varias etapas, varias etapas, incluso con esta técnica emocional, porque al final todos son emociones. Descubrí que parte de cosas alimenticias también venía de muchos años atrás. Y el poder gestionar mis emociones hizo que yo ya pudiera liberar ciertas cosas, ciertos traumas, ciertos eventos de mi vida que no recordaba, que pude sanar. Entonces, cuando empecé a usar la técnica del EFT, me empecé a sentir como que ya no estaba nadando en contra de la corriente. Ya no me sentía cansada de lo que estaba pasando. Me sentía feliz, me sentía plena. Y cuando conoces esa técnica y la implementas en tu vida, sinceramente no hay vuelta atrás. O sea, no te puedes quejar. No te puedes quejar, literal. Y si te quejas, es un buen momento para hacer el EFT. ¿Y en qué consiste el EFT? Pues es hacer pequeños golpecitos en ciertas áreas del cuerpo y con afirmaciones repetitivas. Entonces, por ejemplo, yo con mi papá, yo a veces es como lo pienso mucho y me pongo a llorar. Y es bueno llorar, no te limites a llorar, en serio, te invito que si quieres llorar, llora. Pero acompáñalo del EFT. Y este punto es literal para superar traumas o cosas que duelen. Entonces hago pequeños golpecitos aquí y empiezo a pensar mucho en mi papá o empiezo a pensar en la situación que me está incomodando en este momento. Respiro profundamente. Y mi único pensamiento
es esa situación que me está generando el desequilibrio. Y así hasta que la emoción saca a flote. Muchas veces vas a llorar y no tengas miedo a llorar. No tengas miedo. Es más, yo te invito a que te encierres en tu cuarto o en algún lugar donde nadie te moleste y que te dediques a sentir la emoción. Porque literal, el sexto sentido de eso se trata. O sea, cuando nosotros queremos ver algo, literal, solo abrimos el ojo y vemos. O queremos oler y solo es como... o sea, no te limitas a... O sea, los sentidos sienten. Y a veces las emociones no nos dedicamos a sentirlas, a experimentarlas. Y eso es lo que hace que nos sintamos deprimidos, con ansiedad, con aflicciones, con pensamientos negativos. O sea, yo lo que te recomiendo es que vivas el momento, que vivas esa emoción. Recuerda que la calidad de tu vida tiene que ver mucho con la calidad de tus emociones y cómo gestionas tus emociones. Y bueno, este fue el video del día de hoy. Si te gustaría que expandiera más acerca de la técnica del EFT, no olvides dejar un comentario aquí. Y con mucho gusto podemos hacer otro video expandiendo más acerca de puntos del EFT y cómo realmente se ve una sesión de EFT. Si te gustó, ya sabes, te puedes suscribir aquí, darle like y activa la campanita. No te olvides de activarla, me ayudas mucho. Nos vemos hasta una próxima. Bye.